Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a comenzar con Microsoft Word, que es un procesador de texto con el cual vamos a trabajar durante esta etapa del cursado. Esta es la ventana común de Microsoft Word. La versión con la que yo estoy trabajando es la versión de Office 2016. 2016 y 2013 son bastante parecidas, pueden cambiar un poquitito a lo mejor la distribución de las ventanas o los nombres de las opciones, pero básicamente es muy similar. La ventana con la que trabajamos va a tener una barra de título, que es esta que está acá arriba. En este caso el título dice documento 2, porque cada uno de los archivos que ustedes abran en Word, mientras no tenga nombre, se lo va a llamar documento. Luego vamos a ver cómo se hace para guardar. Lo importante es que podemos tener más de un documento abierto y que un documento puede tener una o más hojas. Esta barra de título además tenemos lo que se denomina acá un menú inicio rápido, donde pueden ir ustedes mismos agregando algunas opciones. Por ejemplo, acá yo he puesto la opción de guardar, archivo nuevo, vista previa, deshacer y rehacer, pero ustedes pueden desplegar desde acá. Las que están tildadas son las opciones que están visibles y las que no, ustedes las pueden tildar y van a ir apareciendo o pueden agregar más comandos desde acá y van a ir apareciendo en este menú de inicio rápido. Después lo que tenemos acá son las distintas solapas de nuestro menú, archivo, inicio, insertar, con las que vamos a ir trabajando a lo largo de las clases, y por cada uno de esos archivos nosotros lo que vamos a tener es una cinta de opciones. Inclusive van a haber algunos menús que van a ir apareciendo en base a las cosas que vayamos trabajando. Cuando insertemos una tabla van a aparecer algunas opciones nuevas que no están visibles ahora. Lo mismo cuando insertemos alguna imagen o cuando trabajemos con algún otro objeto. La solapa con la que vamos a trabajar hoy es la solapa inicio, y vamos a ir viendo cada una de las partes más importantes donde vamos a ver los formatos básicos. Luego lo que tenemos es la hoja con la que vamos a trabajar y vamos a tener visibles dos reglas, una regla horizontal y una regla vertical, que nos van a marcar el sector disponible donde yo puedo trabajar en la hoja. Es decir, esto gris que tengo acá, lo que me está mostrando básicamente son los márgenes de la hoja. Si yo no llegara a ver las reglas y yo las quiero ver, ustedes tienen que venir al menú vista y tienen que dejar tildada la opción regla, ¿sí? Ya que estamos acá, vamos a ver algunas formas de visualizar un documento. Por lo general, la forma adecuada de visibilizar un documento es con el diseño de impresión. Esto significa que tal como yo veo el documento aquí en la hoja, es como va a salir impreso. Luego hay un modo de lectura, que en realidad es más práctico cuando tengo un documento con mucho texto y quiero yo leer. Hay un esquema y hay un borrador. El borrador, por ejemplo, como ustedes pueden ver, me saca las barras me saca las barras de desplazamiento y me saca la regla del costado, y van a ver cosas en borrador que no me va a mostrar. Si trabajo con imagen o si trabajo con tabla, en borrador no se va a ver. El esquema, bueno, acá como no tengo nada no lo voy a ver, pero el esquema es para cuando ustedes trabajan con un documento bastante extenso y yo lo puedo ir recorriendo de una manera más rápida, y el esquema lo que va a hacer es ir llevándome de título en título, por ejemplo. Y después vamos a volver a la vista. Hay otra vista que es diseño web. Ustedes en Word pueden, por ejemplo, colocarle fondos a las hojas, pero esos fondos no van a salir impresos, sino que solamente los van a ver si trabajan con la vista de diseño web. Bien, eso que hemos visto y que está acá en el menú vistas, dentro del grupo vistas, también lo pueden ir manejando desde la parte de acá abajo. Diseño web, diseño de impresión, modo lectura. Otra cosa con la que podemos trabajar desde esta vista es el zoom, es decir, que tan cerca o tan lejos vemos las hojas del documento. Generalmente uno lo ve al 100%, pero puede también, desde acá, que es el zoom, acercar o alejar el documento, lo mismo que de acá, o puedo modificar y pedir ver una hoja por documento o ver más de una hoja por documento. Bien, por defecto, cuando ustedes comienzan a trabajar en un documento de Word, va a tener una letra definida. En este caso es la letra Calibri, con un tamaño y una alineación.
nosotros podemos trabajar con ese formato y luego, si queremos, podemos ir modificando cada una de esas, podemos modificar o la fuente o el tamaño o lo que deseamos. Pero siempre les recomiendo que ustedes escriban todo el documento y una vez que han terminado de escribir, recién ahí hagan las modificaciones. Si ustedes van modificando y van escribiendo, probablemente les lleve mucho más tiempo porque cada vez que quieran cambiar, tienen que volver a cambiar el formato con el que están trabajando. Por otro lado, recuerden que cuando ustedes trabajan en Word, van a escribir el texto y van a dejar que automáticamente el Word vaya bajando las líneas, salvo que lo que ustedes quieran colocar es un punto y aparte, y en ese caso sí van a utilizar la tecla Enter. Bien, vamos a comenzar con la parte de fuente. Yo voy a escribir un texto. Bien, este texto está con la letra Calibri, tamaño 12. Si yo quiero modificar, por ejemplo, el texto o el tipo de letra que tiene el título, lo podemos hacer desde este bloque fuente directamente. Puedo desplegar acá y elegir alguna de las fuentes que acá figuran, ¿sí? En esta lista yo ya voy a ver cuál es el formato de la letra que yo selecciono. Tengan en cuenta que las fuentes que aquí aparecen son las fuentes que ustedes tienen instaladas en sus máquinas. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, cuando trabajábamos con Windows, yo les mostré dentro del panel de control la opción de fuentes y ahí me mostraba las fuentes instaladas? Las que voy a ver acá, no voy a ver otra cosa, ¿sí? Bueno, vamos a poner la letra Century Gothic. Después, de acuerdo al tipo de letra que cada uno de ustedes seleccione, van a tener definida una cierta cantidad de tamaños. Generalmente los tamaños van de 8, 9, 10, 11 y van aumentando casi de 2 en 2. Yo esto lo podría poner en un tamaño 18 si yo quiero. Tengan en cuenta que cuando trabajamos con las fuentes, pueden seleccionar alguna fuente que los tamaños especificados para esa fuente sean distintos y que solo tenga tamaños demasiado pequeños. Los tamaños para trabajar en un documento, si es para el cuerpo del documento, generalmente van a trabajar con un tamaño 10, 11 o 12, no más de eso. Y para los títulos podemos trabajar con un tamaño 14 o 16. No mucho más grande, sino queda demasiado grotesco a la hora de presentar el documento. También podemos modificar el tamaño de la fuente de estos dos botones que están acá. Uno aumenta y el otro disminuye. Puedo disminuir, lo dejo en 16, puedo aumentar, lo vuelvo a llevar a 18. Lo que va a hacer es aumentar al siguiente tamaño o va a disminuir al siguiente tamaño. Otra de las cosas que aparecen acá son los estilos, negrita, cursivo y subrayado. Negrita lo que va a hacer es colocar resaltado el texto, cursiva lo que va a hacer es inclinarlo, y luego tenemos el subrayado. Si elijo el subrayado que tengo acá, el subrayado que va a aplicar es el subrayado simple, pero si yo despliego van a encontrar una serie de distintos subrayados con líneas continuas, o puedo ir a más subrayados y puedo elegir otro tipo de subrayado y también puedo elegir un color distinto para los subrayados. Si no quiero subrayado, puedo volver a elegir ahí. Si no quiero cursiva, puedo elegir ahí. Si no quiero negrita, puedo elegir ahí, por ejemplo. Tachado lo que va a hacer es directamente aplicar un tachado sobre el texto que acabo de seleccionar. Otra de las opciones que ustedes tienen acá es trabajar con subíndice y superíndice. Por ejemplo, si yo quiero escribir H2O, ahí, voy a seleccionar solamente el 2, le voy a dar una opción de subíndice y queda escrito como corresponde. Si quisiera escribir kilómetros cuadrados, voy a escribir kilómetros, voy a escribir el 2, voy a seleccionar solamente el 2 y le voy a dar la opción de superíndice. Bien, otra de las opciones que ustedes tienen para trabajar acá, le voy a sacar el tachado, es, por ejemplo, aplicarle un color a la fuente. Entonces acá podemos elegir un color para la fuente. Este que tengo acá es en realidad un resaltado, que sería como para colocar un fondo, ¿sí? Un resaltador. Esto a veces se utiliza cuando uno lee un texto o está corrigiendo algún texto. Con esto podemos
resaltar, darle un color de fondo, ¿sí? Por ejemplo. Y luego lo que tenemos acá son los efectos de texto y tipografía. De aquí lo que podemos hacer es aplicar alguno de estos formatos de texto, aplicarle sombra, reflejo o algún iluminado al texto. Y lo único que nos queda aquí sería este otro botoncito que es el borrado de formato, que si yo lo aplico va a borrar todo el formato que yo acabo de aplicarle. No borró el resaltado, pero el resto lo borró. ¿Sí? Y lo vuelve a reiniciar, lo deja con el formato de inicio. Otra de las cosas que aparece interesante es este botoncito que es cambiar mayúscula por minúscula, que si yo quiero podría llevar todo este texto a mayúscula. O lo puedo llevar a poner en mayúscula cada letra, cada palabra, perdón, o lo puedo llevar a poner tipo oración, acá, solo poner la primera, ¿sí? Y de esa manera no hace falta que cuando uno escribe, si lo escribió todo mayúscula, lo tenga que retipear, sino directamente podemos trabajar desde esta opción que tenemos aquí. Lo hemos trabajado todo desde el grupo fuente, pero yo podría entrar directamente aquí, ¿sí? Si ustedes se fijan, en el indicador de la derecha y me habilita una ventana para que trabaje con fuente. Van a encontrar exactamente lo mismo, van a tener tipo de letra, estilos, tamaños, color de la fuente. Acá vamos a tener los estilos de subrayado. Hay un estilo especial que se llama solo palabras, que no subraya los espacios. Puedo elegir si elijo algún tipo de subrayado, algún color. Y acá vamos a ver algunos efectos especiales que son algunos de los que ya vimos, tachado, doble tachado, superíndice y subíndice, y versalitas y mayúscula, que lo que hacen es poner justamente el texto en mayúscula. Así que tienen dos opciones, una es trabajar directamente de la barra rápida y la otra es hacerlo directamente entrando a la ventana de fuente. Vamos a poner entonces la letra Century Gothic, la vamos a poner en tamaño 12 y le vamos a aplicar un color azul.